Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en esta serie de 10 podcasts que hemos desarrollado con respecto a la temática de no más violencia en el pololeo y que lo hemos hecho gracias al Fondo de Fomento de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, también con el respaldo del Consejo Regional de Valparaíso a través de el CORE, que entregó los recursos también necesarios para realizar estas iniciativas, y también gracias al apoyo del Café Conversare, aquí en pleno corazón de la ciudad Puerto, en la calle Prat, con quienes hemos desarrollado prácticamente un set en el cual hemos hecho las distintas entrevistas, y esta, la última, la 10ª, en la cual vamos a hacer un balance de lo que ha sido este trabajo y también vamos a conversar un poquitito sobre la importancia del Fondo de Fomento de Medios, fundamentalmente para lo que significa el desarrollo de iniciativas en donde se conversan cosas que habitualmente no se hablan en los medios de comunicación tradicionales e incluso en los medios de comunicación locales. Para profundizar en el tema, estamos con la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, María Fernanda Moraga Vistoso, ¿sí? Tal cual, todos los nombres, todos los apellidos. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar en este programa. Bueno, partamos primero por el tema de la no violencia en el pololeo, que es un tema que me imagino que a ustedes como gobierno les preocupa, dado que durante la pandemia y fundamentalmente en el post-pandemia este tema se ha incrementado estadísticamente de forma importante, utilizando no solamente el aspecto físico, sino que también redes sociales y todo eso. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué se está haciendo a nivel gubernamental, de políticas públicas en este sentido? Sí, bueno, en general tú apuntas a algo que es muy cierto. Luego de la pandemia o en plena pandemia aumentó el nivel de violencia y de delitos asociados a la violencia intrafamiliar, en donde las mujeres eran el principal foco, ¿no? A propósito de eso, nosotros como ministerio, desde que asumimos el gobierno, tenemos un plan y un programa bastante definido respecto a ciertas leyes que hemos impulsado, no solo para prevenir y erradicar la violencia en el pololeo, sino finalmente erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Hace poco, de hecho en el mes de junio de este año, después de 7 años de que estuvo detenida la ley en el Congreso, se logró promulgar y ya está en vigencia la ley integral de protección a las mujeres contra la violencia para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres. Esto establece altos estándares de protección a las mujeres y algo fundamental es que no solo las asegura cuando están en una relación, sino también en vínculos que no sean filiales, ¿no? O amorosos, que también estaban desprotegidos antiguamente y que, bueno, ahora con esta ley existen mejoras para poder cautelar finalmente la integridad no solo física, sino psicológica, económica, política, ginecobstetra de las mujeres. Exacto, es que a mí es el punto que me llama mucho la atención, porque el hecho de establecer este marco normativo coloca reglas, coloca marcos, define límites de cosas que antes no tenían ni marcos, ni límites, ni estaban definidas y que llegaban al amparo casuístico, de que alguien dijese algo, de que alguien denunciase algo, pero cómo probarlo y a qué sanción te expone, porque no estaba ni siquiera eso reglamentado. Por eso yo siento que es importante que las personas conozcan el marco legal en el cual se mueven cuando establecen una relación afectiva con alguien, fundamentalmente cuando se ven expuestas a situaciones de violencia, acoso y en todo tipo de situaciones. Ahí siento que de pronto hay como que focalizar. Muchas veces las personas desconocen en términos globales las normativas que los protegen, que los acogen y que les permiten hacer denuncias. Así es, por lo mismo esta ley no solamente viene a establecer sanciones cuando ya existe un hecho delictual de violencia, sino también está enfocada en avanzar en la prevención y en la erradicación de la violencia, que es algo que también es cultural y donde la ley le impone cuestiones bien concretas a los distintos organismos del Estado para hacerse cargo de esta prevención, que es un cambio cultural, pero que tiene que tener aparejado recursos y evidentemente también entregar más facultades a los distintos organismos del Estado. Entre otras cosas, por ejemplo, establecer medidas cautelares que ya no son solamente como en la violencia intrafamiliar, claro, en contra del marido o del conviviente civil, sino también del pololo, ¿no? O de otras personas que no tengan un vínculo, exacto, necesariamente amoroso, pero que ejerzan cierto tipo de violencia, es que hay un punto, hacia las mujeres. Porque muchas veces se festina con esta situación y lamentablemente no tiene nada de festinable, no tiene nada de chistoso, no tiene nada de agradable ser víctima de una situación así, y por lo tanto yo siento que de pronto como que, yo no sé si es del nivel del colegio, en las universidades, en las organizaciones públicas, las organizaciones vecinales, hacer un trabajo profundo no solamente con las mujeres, sino que también con los hombres en este punto, porque yo creo que hay ahí una de las grandes problemáticas, porque a veces los hombres se sienten con derecho a cualquier cosa
y no saben a lo que están expuestos también. Y ojo, y a los derechos que deben respetar a las otras personas. Y desde temprana edad nosotros creemos firmemente que esto también tiene que tocarse desde la edad escolar, ¿no? Preescolar. Finalmente, por eso yo decía que es cultural, más allá de que ahora existe un marco normativo de protección hacia las mujeres, también pasa por hacernos cargo de un cambio cultural en el que tenemos que avanzar y en donde hombres y mujeres tenemos que entender los roles que nos competen en la sociedad, no solamente por tener géneros distintos, sino también porque generar una sociedad que sea más humanizada y en donde todos nos respetemos independiente de nuestro género, ¿no? Exacto. Pero evidentemente las mujeres sistemáticamente e históricamente hemos sido vulneradas. Y aquí también hay un cambio en esta ley de entender que la violencia no es solo física, que es algo que también que nos ocurre mucho, que las mujeres se demoran en denunciar, pero cuando denuncian solo lo hacen respecto de violencia física. Esta ley incorpora conceptos y los define muy bien, como la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia institucional en distintas instituciones del Estado, la violencia laboral, ¿no? La violencia política, la violencia ginecobstetra, que también nos parece importante y que van de la mano con otras leyes y otros proyectos de ley que también están avanzando para asegurar los derechos de la mujer integralmente. Por eso se llama ley integral, ¿no? Que no Claro. solo físico, sino que de distintas dimensiones de violencia que lamentablemente han ocurrido en contra de nosotras las mujeres. Hay un aspecto que si bien es muy importante haber avanzado en estas normativas y que está claro que queden las reglas del juego bien establecidas y que se trabaje en un proceso de inducción, de instrucción, de educación, de cambio cultural, hay un aspecto que a mí me llamó mucho la atención y que está en el marco de estas conversaciones que hemos tenido y que nos indicaban que pese a que las generaciones jóvenes muestran una mayor decisión, mayor voluntad a establecer un nuevo trato, un trato más cordial, más amable y más respetuoso, los indicadores precisamente no hablan mucho en esa línea, que parece que mucho se habla, pero a veces poco se hace, y fundamentalmente por lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales, con el que tiene que ver con el uso de este ejercicio del poder sobre la otra persona, que de pronto no se condice mucho entre lo que nosotros vemos socialmente como marco respetuoso y al final de cuentas como lo que está haciendo cada una de las parejas en este caso. Sí, que además de existir un problema de violencia que nosotros también diagnosticamos que se ha agudizado post pandemia, no solo en contra de las mujeres, sino que hay una sociedad que es más violenta y eso es indiscutible. Se ha diversificado la forma de ser violento también, porque ya no es solamente físicamente o en estos encuentros presenciales, sino que evidentemente también en redes sociales. Claro. Y ahí hay que tener mucho cuidado de cuál es la línea en la que yo comento algo hacia alguien, de la que ya estoy generando un acoso, de la que estoy generando un tipo de hostigamiento, que evidentemente también constituye violencia y que se ha definido y se ha así diagnosticado en distintos estudios, también ocurre más en contra de las mujeres. Y es por eso que esta ley también lo regula, y yo quiero ser súper enfática en eso y lo repito harto, no solo dentro de los vínculos preestablecidos amorosos, sino que finalmente es un marco que regula todas las relaciones existentes desde la sociedad, ¿no? Es que hay dos cosas que yo quiero profundizar. Tú hablas siempre con respecto al tema que las mujeres son las principales depositarias de esta violencia y que es un hecho que me imagino que ustedes lo manejan como dato ya concreto, establecido, y que resulta súper triste desde el punto de vista de todo lo que se ha hecho legalmente para poder avanzar en sentido contrario. Y lo otro que no siempre tiene que ver con esta relación unidireccional entre parejas, sino que de pronto está el ex, está el que intenta ser, el que no pudo ser y que utilizan mensajes, redes, situaciones de acoso, de agobio, presiones en el ámbito laboral, en el ámbito económico, como tú bien lo dices, en el ámbito de las redes sociales, en donde no es por nada, pero uno de repente no puede hacer nada si no tiene alguien que está prácticamente a través de una red social acosando a esa persona, porque la valentía del teclado da para todo, y al final de cuentas eso es con daños y perjuicios psicológicos graves para las personas que lo sufren. Sí, y ahí lo importante y el llamado que nosotros hacemos, nosotros sabemos que en general las mujeres se demoran mucho en denunciar. Hay mujeres que nunca denuncian una situación de acoso o de violencia. Y el llamado que nosotros hacemos es a poder denunciar. Esta ley también además ha avanzado en poder agilizar los procesos tanto de policía de investigaciones como de carabineros en torno a las investigaciones, pero también establece un montón de protocolos para que no exista la revictimización.
que también es un tema importante, ¿no? Porque muchas mujeres no quieren denunciar a lo que se ven expuestas luego de denunciar situaciones de acoso, de violencia física, sexual u otras, ¿no? Entonces, esta ley también ha establecido mecanismos para evitar esa revictimización, estableciendo facultades y atribuciones súper claras de las policías de investigaciones y de Carabineros de Chile, principalmente, quienes van manejando y recopilando la información una vez que se produce la denuncia. Siempre es importante poder denunciar, porque así paramos a un acosador, a una persona que es violenta, de que no siga cometiendo estas cuestiones con otras mujeres y con otras potenciales víctimas en el futuro. Me abriste una ventana, y tú que trabajas en materia de medios de comunicación a través de la CGCOP y hace harto trabajo, me acuerdo del caso del tema del suicidio, por ejemplo, que a los medios de comunicación se les habló mucho con respecto, incluso tenemos una reunión los próximos días sobre esto, de no potenciar la publicidad, entre comillas, de este tipo de situaciones porque genera repetición en cadena, personas que toman esto como modelo y lo replican. En el caso de la violencia, cuando hay femicidio y cosas así, los medios establecen políticas de indicar que hay fondos para denunciar y cosas por el estilo. Pero como que nos falta algo en esta otra línea, como que a los medios, las redes sociales es más difícil de manejar, pero los medios sociales con domicilio conocido y responsabilidad editorial establecida, tener algún tipo de protocolo automático que te obligue precisamente ante cada situación de esta naturaleza a hacer una prevención, indicar los teléfonos de respaldo y de apoyo, para que cuando una persona vea esto, ya no lo vea con el morbo, entre comillas, de querer repetir una situación así, sino que lo vea con la posibilidad de que, mira, esto le pasó a una persona, pero aquí hay un teléfono donde yo puedo denunciar. Así es, que sea como un enganche, sí, entre comillas. Hemos hecho ciertas campañas informativas para poder ir difundiendo y también haciendo que la denuncia sea más habitual, ¿no? Que no sea un tema tabú. Denunciar es un tema tan tabú como la propia violencia, y es significativo para las mujeres que no denuncian. Nosotros hemos visto distintos mecanismos, hay algunas cosas que son sumamente imitables, hay por ejemplo distintos tipos de series que cuando muestran escenas de violencia o escenas de suicidio, al final del capítulo aparece que se pueden dirigir a tal teléfono. Son campañas que son bastante novedosas y que hacen que las mujeres también se sientan empoderadas. Muchas veces además cuando una mujer denuncia y lo hace público, otras siguen su ejemplo. Claro. Y en cadena empiezan a denunciar. ¿Y dónde también lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué camino lo hago? Nosotros igual lo estamos trabajando, los trabajamos a través de, desde la Seremi de Mujer y Equidad de Género, desde Cernamec también, evidentemente, los canales institucionales, y tenemos ahí también una alianza estratégica con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ellos también tienen un número de denuncia, números que son anónimos y que también tienen un apartado especial para denuncias que tengan el carácter de violencia contra la mujer. Me gustaría verlo eso con Anatel, con Archie, con cosas así. Bueno, de partida nosotros lo podemos hacer, así que cosa que lo conversemos en interno y podemos anotarlo en cada una de nuestras informaciones. Porque esta ley no solo apunta a las, que también es sumamente importante, a las mujeres que son mayores de edad, también está apuntado a las jóvenes y a las niñas, que también sufren de distintos grados de violencia, y esta ley también las ampara y las protege. Y evidentemente aquí no es solo una labor, y tú has dado en el clavo, del Estado propiamente tal, ni del gobierno de turno, sino que de distintos roles, desde distintas posiciones institucionales, tanto público y privada, que debemos avanzar en una alianza estratégica para erradicar un problema que a veces es silente, pero que claro, existe y en todos los niveles, laboral, personal. Es que ese es un tema, perdón, tú hablaste de lo público y lo privado, ya, lo público ya lo sabemos, y lo privado. La locomoción colectiva, el transporte público, campañas informativas, teléfonos de contacto, información para que la persona que va en el metro, que va en la micro, que toma un colectivo, vea, identifique un número en donde puede realizar alguna denuncia. Lo conversamos en algún momento con Carabineros, que estuvo en este ciclo de diálogo, estos llamados que se hacían para pedir pizza. ¿Te acuerdas tú? Y que las personas, claro, fingían una falsa compra de pizza para hacer una denuncia de que eran víctimas de una situación de violencia. Sobre todo en pandemia se vio. Exacto, también, sí. Exacto. Entonces, tener un protocolo en donde el privado, desde su área, también participe de esto. Que los canales lo tengan incorporado en sus menús de pantalla, que las radioemisoras lo tengan permanentemente y que no necesiten de una campaña pública para hacerlo, sino que sea casi como una misión institucional hacerlo. Así es. Ahí, nosotros hemos avanzado también en la concientización con las empresas, principalmente. Perdón, en los colegios también. Si yo buscara en el colegio el teléfono no lo encontraría. No, solamente es que es algo que no ha surgido, lamentablemente no ha surgido de manera espontánea desde otros estamentos que son privados, ¿no? Nosotros nos colgamos de las instituciones privadas y de los colegios y los hospitales y otros espacios para poder levantar estas campañas y permanentemente ir reforzando el número, ir reforzando el mecanismo, etcétera.
Pero tenemos que seguir fortaleciendo ese avance. La ley Carín, por ejemplo, es un avance importante también para el mundo privado porque regula un marco normativo de denuncia que, si bien no es violencia, bueno, que puede ser violencia física también, sí, no solamente exclusivamente física, pero también es económica, de acoso laboral, y que, ojo, en las estadísticas de la ley Carín también la mayoría eran mujeres. Claro. Y en estas denuncias que hacían, la mayoría no sufría violencia de acoso laboral, sino de acoso sexual en el contexto laboral. Entonces ahí, bueno, ahí ya estamos avanzando, fortaleciendo el mundo privado, porque tienen que tener ahora, estar bajo un estándar normativo, con reglamentos, con protocolos de prevención, de sanción, iniciar sumarios, etcétera, que también es parte de la política de nuestro gobierno de transversalización de género. Y cuando nos preguntaban qué era la transversalización de género, finalmente es que todos los ministerios, independientes de las políticas públicas que trabajen, incorporen el enfoque de género para cuidar a nuestras mujeres. Y de eso se trata, ¿no? Nos queda claro, hemos puesto varios temas sobre la mesa, yo creo que es súper importante, pero también tenemos que, como último programa, hacer un cierre y hablar con respecto a la importancia de tener estos espacios generado gracias al Fondo de Fomento de Medios para poder conversar estas cosas que honestamente no se ven en los medios masivos, no se dialogan mucho, no se conversan, quedan en otros ámbitos, en otros espacios, pero en este tipo de instancias como que cuesta un poquito colocarlo. Y que cuando se conversa muy rápido, tiene muy poquitos minutos, no es lo que pareciera que vende en los medios tradicionales. Qué perdidos están, ¿no? Y este fondo de fomento precisamente viene a eso, a impulsar ideas que sean regionales, que sean locales, que tengan pertinencia local, pero también que contribuyan a la comunidad, como este proyecto, como otros que hemos visto en nuestra región, y que también diversifique el ecosistema de medios, que haga que todos, con distintas líneas editoriales, con distintas ideas, podemos potenciar el ecosistema de nuestra región, combatir también el centralismo de esa manera de lo que son los medios de comunicación que están en la región metropolitana, ¿no? Con fondos que son públicos y que son muy bien utilizados. A propósito del cuestionamiento de los fondos públicos, porque finalmente aquí estamos hablando de plata tuya, de plata mía, claro, de todos los que están viendo este programa, y que se utilizan muy bien, llegan a espacios donde no llegan los medios tradicionales normalmente o los grandes conglomerados, y tocamos temas sensibles y con pertinencia local. Entonces, estamos muy orgullosos de este fondo, esperamos que se mantenga evidentemente durante los años. Bueno, este es un fondo que ya es parte de una política 15 pública. 15 años llevará más o menos. Exacto, independiente de los gobiernos, que nosotros le hemos dado, por supuesto, un tinte o un carisma distinto, con algunas pequeñas cosas que hemos modificado, pero que mantiene su espíritu, que es potenciar las ideas locales y a nuestros medios locales también. ¿Has podido hacer una mirada, un vuelo de pájaro así, entre comillas, de lo que son los distintos proyectos que han estado funcionando por ahí? Y fíjate que muchos de la región tienen como a las mujeres en el centro, a las mujeres, a las personas mayores, la economía local también como temas importantes en la región, temas que sin duda marcan también el devenir de nuestra región. Y que son localizados. Que son localizados, temas patrimoniales también que son muy interesantes de cada una de las culturas de la región. Este año además el Fondo de Medios ha asegurado la presencia del fondo adjudicado en todas las provincias de la región, por lo tanto ahí también tenemos una descentralización respecto de la provincia de Valparaíso, porque estamos llegando a todas las provincias, incluyendo Rapa Nui, y eso también nos hace conocernos entre nosotros, conocer las distintas identidades de la región de Valparaíso, una región demasiado grande, demasiado diversa, distinta, y que con este Fondo de Medios también hace que nos acerquemos. No, y nosotros además estamos tremendamente agradecidos porque, a ver, cuando conversábamos previamente con el equipo qué hacer, uno, claro, siempre tiende a buscar temas tradicionales y darse vuelta en lo mismo. Es como que septiembre, uy, ¿qué carne compro para el asado? Es como que ya el asado hace rato. Ya la nota clásica. Verano, el flotador, ¿a dónde voy a ir a las playas más paradisíacas? Es como siempre lo mismo. Entonces, romper ese esquema de lo mismo en lo editorial, colocar, insertar conversaciones y diálogos con miradas de personas que están trabajando en el terreno, los distintos tópicos que uno aborda, te da un valor especial. Entonces, de pronto, esas personas que están invisibilizadas en los medios, porque no hacen noticia, entre comillas, lo que ellos hacen, es una labor súper importante que uno tiene que hacer de rescate, porque ahí hay trabajo en terreno, hay datos estadísticos relevantes, hay miradas particulares, incluso hay interpretaciones súper llamativas de esto. Lo conversamos en un capítulo anterior con una neuropsicóloga, y que nos hablaba precisamente cómo funciona el cerebro con el tema de la violencia. Entonces uno dice, pero sí, hay cosas que hay que entender que de pronto van más allá del mito, de la red social, de lo que uno ve en la tele, de lo que uno escucha por allí. Entonces de pronto siento yo que aquí es donde se pueden dar esos espacios.
Y aquí, en este fondo en particular, además estamos relevando a los personajes de nuestra región. O sea, la mayoría de los entrevistados en los distintos programas son de la región de Valparaíso, que trabajan en distintas áreas. Entonces también estamos relevando la importancia del patrimonio cultural que tenemos y cómo nosotros mismos podemos ir creciendo, desarrollando ideas distintas a lo que normalmente y tradicionalmente estamos viendo, que muchas veces es lo que genera más noticia, pero que no es es una realidad súper parcializada. Sí. ¿no? Es que depende de qué concepto uno tiene de noticia. Exacto, bueno. La que vende normalmente es la que se ha utilizado como noticia. Y seamos súper injustos, ¿no? Es verdad, es la que vende, pero hay que instalar de a poco. Pero es parcial y con este fondo también queremos mostrar que hay distintas realidades y que esas no son impuestas desde un gobierno de turno, sino que son ideas propias de los medios, y no solo los medios digitales, los medios tradicionales, la prensa escrita y todas las innovaciones, bueno, los mismos podcasts, entre otros, que nos han hecho también entender que hay distintas formas de comunicar, pero que para nosotros la pertinencia local está en el centro, ¿no? Y en el centro de una labor que realizamos como ministerio en las distintas políticas que llevamos adelante también desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y que pasa a ser como la guinda de la torta, y donde podemos ver ya el trabajo concreto de los medios, que, dicho sea de paso, en la región de Valparaíso son muchos, tenemos muchos medios, así que esperamos que el próximo año postulen más también. Y postularemos de nuevo. María Fernanda, queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros en este cierre de ciclo. Estamos tremendamente contentos de que estés acá y que hayamos podido analizar tanto la temática principal desde el punto de vista de la mirada del Estado, de cómo se tiene que trabajar, puertas abiertas ya para cualquier campaña en esa línea, y haber conversado también sobre este punto del Fondo de Medios, que es muy relevante pensando en que hay que cambiar la mirada, que de pronto hay que mirar hacia un costado, abrir otras ventanas y encontrarse con contenidos distintos como los que estamos colocando acá en escena. Así es. Los segundos son tuyos, los minutos son tuyos. Felicitaciones por el programa. Bueno, esperamos la postulación, por supuesto, pero también tenemos que entregar la rendición. Sí, bueno. Pero se ve un buen programa, yo estoy haciendo el seguimiento aquí. Pero más allá de eso, el llamado también es a quienes están viendo, mujeres principalmente. Yo me quedo con denunciar cuando somos víctimas de violencia, ser una comunidad que también sea sorora, es decir, acompañar a las otras mujeres que son víctimas de violencia y fortalecer la institucionalidad del Estado. En espacios como este también se agradece mucho. Ok, pues gracias a ti por todo el tiempo dispuesto, y a ustedes también por estar ahí en pantalla y observar lo que hemos hecho a través de este podcast. Me costaba decir la palabra de repente. Se llama No Más Violencia en el Pololeo. 10 capítulos que hemos entregado y que están en el sitio web g5noticias.cl, gracias al Fondo de Fomento de Medios del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, gracias a los recursos aportados por el Gobierno Regional de Valparaíso a través del CORE, y también gracias al Café Conversare, aquí en la calle Prat de Valparaíso. Lindo lugar, vengan, es bien bonito, para que puedan conocer un espacio donde no solamente se toma café, sino que también se dialoga harto. Así que a ti muchas gracias, a ustedes también muchas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad.